Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, esto es el vídeo ya de agradecimiento por los 1000 suscriptores. Por fin, por fin, por fin los 1000 suscriptores. Ha llevado un tiempo porque ha llevado, de verdad que ha llevado un tiempo, porque estamos hablando desde diciembre del 21 que inicié el canal. Tengo aquí la fragancia Adidas Ice Dive de cuando hice la primera reseña, allá por el diciembre del 21. Ha pasado bastante tiempo. Seguimos aquí, eso es lo importante, seguimos aquí, voy a soltar la fragancia. Cuando hice la primera reseña, de hecho hice el top, que está, por cierto, teniendo bastante éxito, salió esta Adidas Ice Dive. No sabía si realmente iba a llegar a los 1000 suscriptores, no sabía si realmente después de 2 años y 5 meses, allá cuando creé el canal, porque el canal se creó en el 18 de diciembre del 21 y esa reseña es al día siguiente, porque lo primero que hice evidentemente un short. No sabía si realmente iba a seguir con todo esto. Entonces, agradeceros de verdad, de corazón, pues las suscripciones, los likes, los comentarios. A ver, yo ya lo decía, yo siempre lo he dicho, nunca mejor dicho, 1001 veces más, ya hemos superado los 1000, ya tenemos 1000 pocos. Entonces, hoy día 8 de mayo, miércoles 8 de mayo de 2024, por fin conseguimos el hito de YouTube, el primer hito de YouTube, de hacer un canal al menos existente en YouTube. Existente, porque se considera que hasta que no tienen los 1000 suscriptores es un canal prácticamente inexistente. Bueno, inexistente por así decirlo. Pero bueno, es el primer hito. Después ya llegará los 10.000 suscriptores y yo no sé si alguna vez llegaré a los 100.000, que eso lo veo súper lejos. Pero bueno, en el siguiente vídeo ya lo haré de los 10.000 cuando llegue dentro de 20 años y medio. Y así va todo. Entonces, bueno, ya fuera broma. El tema es que me ha llevado tiempo, me ha llevado 2 años y 5 meses llegar a los 1000 suscriptores. Sé que siempre con las comparaciones y demás, hay otros canales que han llegado mucho más rápido que yo. Hay otros canales que con menos visitas, porque ya superando incluso tendencia ya de las 250.000 visitas en el canal, por ahí andaba, más o menos, casi las 250.000, o si no andaba, poco le quedaba. Con menos vistas, tenían como el doble o el triple de suscriptores que yo, sea decir, a lo mejor 2.000 suscriptores o incluso 3.000 suscriptores con respecto a fecha de hoy, teniendo muchísimos vídeos menos que yo. Hay mucha hora invertida en el canal, hay mucha pasta invertida en el canal, porque bueno, lo he invertido porque yo soy coleccionista de aromas y demás y me gusta coleccionarlo, me gusta reseñarlo y así es todo gracias a vosotros. Sin vosotros, sin vosotras también, este canal no existiría. O sea, este canal no existiría sin digamos, ese apoyo. El apoyo podía haber sido mejor, podía, por ejemplo, tener más vistas mi canal, sí. Podía tener más suscriptores en mi canal, sí. Casi en 2 años y medio, desde lo que lo he creado, podía, sí. Pero tampoco en necesidad de ir comparando unos con otros y demás. Yo estoy contento por lo que he hecho. Primero por los 1000 suscriptores y ya dije que iba a hacer un vídeo. Este es un vídeo, ya digo, felicitaros a vosotros, a vosotras. Que lo agradezco de corazón. Si hay algo que he invertido sobre todo en horas, más que en gastarme el dinero, en gastarme la pasta. Ya sabéis que yo no tengo ningún tipo de patrocinadores, ni siquiera vendo nada, que me habían preguntado si hasta vendía perfume. Yo no vendo absolutamente nada. De hecho, lo que he hecho es regalar perfumería a amigos y demás. Lo que he hecho es regalar, porque he querido y demás. Eso es lo que he hecho. Jamás he vendido nada y eso. Entonces, ya digo que agradecerlo de corazón. 1000 gracias por todo este tiempo, Sé que hay algunos suscriptores que desde el primer mes, bueno, no voy a decir tampoco nombres,
no quiero tampoco, pero desde el primer mes, que me costó el primer mes en que se hiciera un comentario. O sea, al mes, creo, justo al mes, allá por enero del 22, a mediados de enero del 22, que llevaba justo un mes, me hicieron el primer comentario. Yo al principio dije, yo no sé qué estoy haciendo con el tema de reseñar, estoy perdiendo el tiempo porque no estaba teniendo tampoco muchas vistas, pero si tenéis decidido hacer un canal, que sepáis que esto es como si fuera una carrera de fondo, una maratón. Esto no consiste en cómo comienza, sino cómo termina. Es decir, puede pasar el tiempo. Hay canales que con este tiempo que llevo yo, en 2 años y medio, casi va a cumplir ya el mes que viene, en junio del 24, dentro de un mes, han abandonado, han tirado la toalla. Entonces, yo comprendo también la situación porque son mucho tiempo invertido, muchas horas de mi tiempo, que es lo más valioso, más que el dinero y más que todo, es lo más valioso el tiempo, porque se suele decir el tiempo es oro. Eso es lo más, digamos, lo que me costaba decir que estoy invirtiendo mucho tiempo para nada. Entonces, gracias también a los comentarios que realmente es el motor de este canal. Porque si hay algo que me gusta es interactuar con los demás, con los suscriptores, con las suscriptoras. Lo que realmente me gusta es el motor, digamos, de este canal. Yo sé que en otros canales, siempre os estoy diciendo que hay otros canales que ni siquiera responden a los mensajes, a los comentarios. Yo lo respondo todo, pero todo. Ya sabéis que comentarios no respondo. Ya sabéis cada uno qué tipo de comentarios. Comentarios absurdos, comentarios de... lo que he dicho de gente que no llega, de idiota y demás. Entonces, yo lo respondo absolutamente todo y ahí tenéis, digamos, la confianza mía y la certeza de ver cada comentario que he estado respondiendo en los últimos 2 años, casi medio, que llevo en el canal. Muchas horas, mucho tiempo invertido. Ya el dinero, ya eso evidentemente ha sido una cosa mía porque es una colección y a mí ni nadie me obliga a tener que comprar perfumería ni estar comprando fragancia cada 2x3, no. Sí que es cierto que ya no compro tanto, tiene que ser algo ya, pues a lo mejor alguna novedad o alguna low cost que salga, esto, o de diseñador. Tengo que ver, ya son muy selecto todo. Ya antes compraba cada semana perfumería y demás. Al principio era una locura, ya paré, pero bueno, eso porque es que el bolsillo se resiente. Entonces, si hay algo sobre todo que influencia este canal, sois vosotros, sois vosotras. Gracias a todos vosotros, todas vosotras que habéis hecho este canal, digamos, algo meritorio de tener a estos 1000 suscriptores, al menos, por lo menos 1000 suscriptores, que yo sé que a lo mejor esos 1000 suscriptores se podía haber hecho el primer año, pero bueno, da igual. Lo importante es que estamos a día de hoy, ya digo, hoy es 8 de mayo y se ha cumplido el primer hito, por fin el milagro, que bueno, que el milagro no es tampoco porque esto hay mucho trabajo aquí detrás. Suele decir un refrán, como haces una cosa es como haces todo. Yo implico mucho tiempo invertido en estar mirando que si las notas, porque no solamente las miro de cierto tipo de páginas, sino lo miro en general, alguna comparativa y demás. Antes miraba sobre todo vídeos, reseñas, ya cada vez veo menos de los demás. De hecho, ya me he quitado hasta de muchos canales que ya llegan a ser siempre muy reiterativos y, por no decir pesados, siempre con lo mismo. Entonces, quiero ser más yo mismo en este canal, que es mi canal, el vuestro canal. Cada uno aportáis un granito de arena, o sea, el canal es de todos. Y ya vuelvo a decir que como haces una cosa es como haces todo, ese es el refrán. Lo dicho, intento invertir, hacer la máxima dedicatoria posible a la fragancia, que si ya no son mirando notas, sino el sentimiento de estar probándolo tras días. No suelo tampoco ir reseñando fragancias
de un día para otro y demás. Ya dejé el tema de las muestras, me parecía absurdo reseñar muestras, sé que otros siguen haciéndolo y demás. Yo digo que la fragancia, al menos para saber algo, tienes que comprar la botella. Si no compras la botella, por muy pequeña que sea, hay botellas que hasta de 20 mililitros, tienes que comprarla. Tienes que comprarla y tienes que saber cómo es la fragancia, cómo se desarrolla en la piel, que lo he dicho muchas veces, que es la piel de donde se desarrolla la fragancia, que no es en el papelito, que ya sabéis todos que cada uno tiene una piel, que es una piel ácida, que es una piel grasa, es una piel neutra, alcalina y demás, que ya sabéis cada uno, porque ya es que me duele la boca de decirlo, que cada persona es un mundo, cada piel es diferente y ya sabéis el tema ese con el tema de la fragancia. No soy tampoco un friki loco de estar comprando ya tantas fragancias como me pasaba antes, pero bueno, ya el canal seguirá. Habrá semanas que reseñe a lo mejor 2 fragancias y habrá semanas que no reseñe ninguna fragancia. Entonces, no tampoco desesperéis si veis que pasa el tiempo. No he reseñado fragancias porque os voy a decir una cosa. En el 2022, o como anécdota, yo me tiré como casi 5 o 6 meses sin reseñar ninguna fragancia. Es decir, desde la primavera del 22 pasó, bueno, antes del verano del 22 e incluso pasó hasta el otoño. Creo que ya hice la reseña, no sé si en noviembre o diciembre del 22, que no llevaba ni siquiera un año con el tema de la reseña. Me tiré como 5 o 6 meses sin reseñar ningún vídeo. Es que terminé hasta saturado. Porque al principio es verdad que hacía reseñas. Era raro el día que no sacaba alguna reseña, sobre todo los primeros meses. Estoy hablando de los 3, 4 primeros meses. Ya veréis ahí un poco cómo iba el tema, los primeros vídeos y demás. Por eso, por el afán de que del número de visitas, del número de likes, que si no recibía comentarios en los vídeos, ya digo, si tenéis algún tipo de canal, no os desesperéis nunca, porque esto es una carrera de fondo, esto es ir poco a poco y demás. Y al fin y al cabo lo hace uno por hobby. Ya digo que el verdadero motor es los comentarios, que yo suelo, bueno, en el 99,9% los resuelvo. Son todos bienvenidos los comentarios, los likes. Y, hombre, lo que hace realmente el canal grande es por el número de suscripciones, eso hay que decirlo. Eso es así, digamos, el materialismo en YouTube es el número de suscriptores, o sea, eso lo sabéis ya de sobra. Pero bueno, no consiste tampoco todo en eso, sino que ya que digo, interactuamos en una comunidad un poco friki en el tema del mundo de la fragancia y demás, ya lo sabéis de sobra, que esto es difícil también, digamos, sentir las fragancias, porque esto es difícil sentir las fragancias, esto es algo muy subjetivo, entonces cada persona, cada piel, ya he dicho, es un mundo, pero bueno, nada más, no quiero enrollarme nada más y eso. 1000 gracias de corazón por los 1000 suscriptores, ya tenemos más de 1000, pero bueno, los primeros 1000 suscriptores desde que me he levantado esta mañana y he visto que por fin se ha superado esa cifra. Quiero agradecer, ya digo, a cada uno de vosotras el haber visto y haber tragado mis vídeos. Si he sido también un poco pesado, pues también disculpar, porque hay reseñas que también se han hecho pesadas y demás. Bueno, pues el tiempo ha pasado y ha surgido así, punto pelota. Ya sabéis que los vídeos no los corto, son de una sola toma. Siempre he querido utilizar mis mayores sensaciones en esto, decirlo todo. Si me he equivocado en el momento, disculparme y en el momento, pues, lo he solucionado. Pero quería que mis vídeos fueran así desde el minuto 1 del primer vídeo que hice, ya digo, en diciembre del 21. Así que nada más. Os tengo preparado, quiero hacer un top, digamos, de las mejores fragancias de mi colección, un top 10. No me quiero tampoco adelantar mucho, ni tampoco dar, pero quiero hacer un top. Veo que los top os gusta. Está teniendo bastante éxito lo del tema de las fragancias low cost. Ya sabéis, el tema de siempre hacer top y eso. Entonces, bueno, es una cosa que veo que os gusta.
son fragancias que lo saco en el top, ya sabéis que están reseñadas y demás, entonces tengo pensamiento hacer algo por ahí que, bueno, como un top de las mejores fragancias y demás, como de colección, y ya veré cómo lo hago y eso, y nada, y esperar, bueno, pues cada reseña mía. Quedan pendientes las 3 del unboxing, ya sabéis, las que compré, y nada, poco a poco y con paciencia. Nada más, espero que os haya gustado no mi reseña, sino mi felicitación, y no quería que el vídeo se hiciera más largo. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por visualizar.